no solo yo he manifestado que con reunión o sin reunión, los grandes beneficiarios del árbitro que va a servir en las elecciones de 2020 son árbitros que fueron, no es que obedecen, pero que fueron sugeridos por el doctor Abinader y por Leonel Fernández. Inclusive ya hay diarios impresos que se le ocurrió imprimir eso. Quiero decir que no sé realmente quién sugirió a Nibelka Rosario. Y Nibelka fue compañera de nosotros en el periódico La Nación. Y ese Rosario no es el mismo de la Mata de Farfán. Uno es de San Francisco y otro es de las Matas de Farfán. ¿Está claro? Pero soy un convencido que el gran ganador es el doctor Fernández. Se puede llegar a muchísimas discusiones, pero el que más ha hablado de eso es Olivares, porque se le etiquetó como que era miembro de un partido político. Bien, señores, hoy tenemos el placer de contar con Pepe Abreu. Pepe, bienvenido. Doctor Jacín, encantado de estar por aquí. Tú tienes un joint venture con Michelle, que él se cautiva hablando contigo, pero yo vine corriendo cuando vi que tú estabas en agenda, porque yo necesito que tú nos aclares un problema, porque tú participaste en eso. Cuando se capitalizó la empresa pública, se pusieron en ventas las empresas de Corbe, se pusieron en arrendamiento y en subasta, fue una subasta bien hecha, de los ingenios del Estado. Y en la Corporación Eléctrica hubo una situación rara, pero antes se encargaron de liquidar Citracode. Mi pregunta es la siguiente. En el caso del CEA, algunos dicen que esas personas que tuvieron 4 años pidiendo su liquidación, decían algunas personas, miembros de la CREP, en aquel momento, que los sindicalistas y la CREP lograron que a esa gente le pagaran, que esos que están pidiendo y que el gobierno los va a compensar ahora, no tenían el derecho porque ya habían cobrado. ¿Eso es cierto? Sí, se refiere al tema de los cañeros. De los cañeros. Sí. Mire, cuando se dio ese proceso de lo que se llamó la capitalización, que no es más que la privatización, eso, sí, el sentido que eso tiene, esas personas, como eran prácticamente, como no carecían prácticamente de registro, muchos de ellos, ni estaban en planilla, ni estaban nada de esas cosas, ellos en definitiva se quedaron marginados del tema de las liquidaciones, y por eso entonces es que se ha hecho el reclamo, más que de la liquidación, de la pensión, o sea, de las pensiones, usted ve, porque son gente ya entrada en años, muchísimos años, de labor, etcétera, etcétera, y ahí comenzó el proceso. Era que no existía la prueba, ¿verdad? No existía la prueba porque usted sabe que esa persona la traían aquí irregularmente, usted recuerda, ¿verdad? El jefe lo traía en aquellos tiempos al corte. Sí, ya entendimos. Usted sabe, sí. lo dejaban aquí, pero nadie lo registraba. Perfecto. Ni mucho menos. Pepe, ¿tú consideras que capitalización de la empresa pública y que asociación público-privada son al fin y a la postre privatizaciones? Son las dos privatizaciones. Hay que recordar lo que significó eso, ese nombre, ¿verdad?, de capitalización, pero en el fondo, ¿qué y era? ahora, de que público-privada Público-privada es igual, es un tema también de un camino, ¿verdad?, hacia la privatización, y es claro, y se ve, cuando muchos de lo que asumen ese concepto, ¿verdad?, de alianza público-privada, lo hacen desde una visión bien clara. Usted sabe que el tema de, por ejemplo, las empresas que todavía quedan
Recuerde que quedan todavía vía FOMPER. ¿Te recuerdas? Ese tema de FOMPER se aspira a disolverlo, ¿verdad? Eso se terminó ya, disolver, FOMPER. Entonces, a disolver eso, que es una ley, ¿qué va a pasar con esas empresas que hoy están bajo la conducción, estuvieron bajo la conducción de FOMPER? Es sencillamente que van al proceso de la denominada alianza público-privada. Recuerde lo que es Molino Dominicano hoy, ¿verdad? Ya. Sí, pero yo creo que cuando uno se pone a ver la ley, don Pepe, uno ve que, por ejemplo, capitalización de una empresa existente, venta de una empresa existente, casi toda la referencia de la ley, alianza público-privada, o sea, en esta parte es más hacia los proyectos nuevos no existentes. Entonces, ahí cuando tú te vas a la alianza, por ejemplo, ¿qué va a pasar con Catalina o con FOMPER y eso? Parece ser que eso es más un tema de venta. Sí, lo que pasa... ¿Entiendes? Sí. Pero alianza público-privada, por ejemplo, si tú tienes una iniciativa que no existe y tú dices, yo quiero hacerla, pero con el acompañamiento del gobierno, entonces ahí se da una alianza público-privada. Sí. Lo que pasa es que posiblemente Michel nació en los 80 y allá habían ocurrido... No. En los 70. Y realmente no vivió algunas cosas. Ojalá. ¿Tú recuerdas cómo Balaguer decía que la carga laboral era cierto, que el Reserva se lesionaba financiando doble sueldo, haciéndole préstamos, pero ponían garantía activos, pero también le daba trabajo a la gente? ¿Qué eran botellas? Bueno, le daba trabajo a la gente. En vez de darle una tarjeta de solidaridad, le daban un trabajo. Entonces, eso hizo que eso llegara al término de la capitalización de la empresa privada. Ahora, aunque no es exactamente lo mismo, como dice Michel, de que es lo de la carretera de Samaná. Eso es una alianza pública. Ellos hicieron la carretera. Eso no tiene que ir al Congreso, porque la inversión entera la hace otro. En un momento en que tú no puedes subir los impuestos, tú no puedes votar empleados, tú estás obligado a buscar cuarto. Pero la única forma de buscar dinero es con quien lo tiene. ¿Quién lo tiene? El sector privado. Entonces es una alianza obligada que vamos a tener que apoyar aunque no nos guste. ¿Es así, Pepe? Sí, porque hay que entender algo, doctor. Seguro. A propósito de eso que Michel plantea. Recordemos Consejo Estatal del Azúcar, que usted estuvo bregando, intentando usted en Montellano. De todos esos ingenios de SEA, ¿cuál es el único que queda todavía? ¿Barahona? ¿Sobrevivió? Bueno, a ver, funcionando sí. Funcionando Barahona nada Pero más. todos los ingenios son del Estado. Exactamente, pero fíjese lo que provocó eso. Eso jamás volvió a ser Lo que era. absolutamente nada. No volvió a ser nunca lo que era. Usted sabe lo que significan esos batalles, eso es lo que significa San Luis, San Pedro, qué pasó con toda esa cosa. Entonces, esa capitalización que se hizo, ¿verdad?, en ese momento, ¿verdad?, se suponía que lo que se buscaba que era, ¿verdad?, era como inyectar capital, eso es lo que quiere decir eso, a esas empresas, y en base a una alianza público-privada, que es lo mismo de hoy, entonces hacer que esos ingenios se revirtieran en la forma que tenían cuando Balaguer, que era dar empleo, ¿entiendes?, para hacerlo eficiente. Bien. ¿Dónde está la eficiencia? Hoy, esta alianza público-privada, Michel, lo que le preocupa a uno, por ejemplo, es temas como este, el agua, por ejemplo, el agua, ley de agua. Esa ley es bajo la égida, ¿verdad?, de la alianza público-privada. Entonces, tú te preguntas, ¿qué significa esa alianza público-privada en el caso del agua, de la ley de agua? ¿Qué es lo que significa eso?
Significa... Bueno, puede significar, me imagino por lo que estuve viendo, que usted coja su dinero, el suyo, y usted le haga una propuesta al gobierno de que usted va a hacer con su dinero una presa, ¿verdad? Y va a producir energía y va a venderle agua a la distribuidora. Pero ya se anunció el puerto de Barahona. El puerto de Barahona es una empresa que va a construirlo. Sí. Puede significar el cobro del agua. Hay que tomar en cuenta que el capitalismo, por supuesto, ¿verdad? O sea, el inversionista, porque es un sistema. Nada lo puede hacer gratuitamente, ni perdiendo, ni asumiendo riesgos que pongan en peligro, por supuesto, el capital, ¿verdad? Y las ganancias, y la estabilidad financiera. Porque, por ejemplo, eso que el doctor dice de Balaguer Corde, ¿cuál era el concepto balaguerista? Era decir, esas empresas son el welfare dominicano. Exacto. Hay que tenerla abierta. Sí. ¿Entiendes? Independientemente de que pierdan o ganen. Pidoca pierda o gane, no, tiene que estar abierta. Ese era el concepto. ¿Por qué? Porque la gente está entretenida, ganando un salario, aunque sea poco, en vez de pensar en una insurrección popular generalizada, ¿verdad? La gente está metida en una empresa cobrando un chequecito, ¿verdad? Poco, mucho. Ese era su concepto, ¿verdad? Ok, pero tú reconoces sí. que hay áreas como el agua, como la salud, y casi como la educación, que hay que tener cuidado en ponerle en el sector privado. Es que si se pone en manos del sector privado, vamos a tener problemas. Hay cosas que no dan con el sector privado, no dan. Por un tema, doctor, es la naturaleza de ese sector que impide que sea así. Por ejemplo, una pandemia llega, como la que llegó, y su amigo Mena, ¿qué dijo cuando el COVID se instala aquí, llega abruptamente en marzo? Él dijo, clínica privada no, cuidado, ¿entiendes? Nosotros cualquier tema de gente sospechosa de COVID la mandamos inmediatamente al Estado. Doctor, yo lo comprendo a Mena, yo lo entiendo lo que? Porque yo sé que ellos como sector privado no se iban a arriesgar en ese momento a una incursión de afectados por una pandemia de ese tipo, que no tenía ninguna garantía. Porque un COVID en cuidado intensivo cuesta 2 o 3 millones de pesos. Eso mismo, ¿te comprende? Entonces, ¿lo iban a asumir? No, ellos dijeron no, cuidado. Y la ARS dijeron, sí, se participa, ¿te entiendes? Y vamos a asumir, pero hay que darnos garantía, óigase bien, de que 2.000 millones de pesos que se tomaron de riesgos laborales van a ser usados para fines de responder al tema de la prueba que se están haciendo. Entonces, aparentemente eran de que pruebas gratuitas que asumían las ARS, pero en realidad nunca ha sido así, ni es así, No es como parte del paquete. Entonces, es que usted dice que con la alianza público-privada se están perdiendo de vista el principio de que el propósito de la empresa privada es el beneficio y la pública es el servicio. Eso es el concepto, Carlos. Es así, por un tema que, claro, no es que uno no sepa, porque uno sabe, como el doctor, a veces el doctor ha dicho aquí, la salud como es, no tiene precio, pero tiene un costo. Pero tiene un costo, ¿verdad? Sí. Y ciertamente es así, ¿entiendes? Sí, pero yo quiero preguntar, la última mía, sí. Pepe, desde cuando estaron a Trujillo, yo he convivido con ustedes, así es. No en medios de comunicación, pero desde el 61, el grupo de Tuyo, Luis Henry, y el grupo de la Juan Pablo Pina, de la CASI, de las confederaciones, de los sindicatos, las federaciones, son las mismas personas y solamente por muerte desaparecen. ¿Cuál es el encanto que tienen ustedes? Que la dirección sindical permanece exactamente con los mismos dirigentes. Y no hay ninguno que sea rico, porque si fuera ¿cómo se llama? Un millonario. O no, el de Nueva York que lo metieron en un bloque de Jimmy Hoffa. Jimmy Hoffa. Sí. No, pero ustedes ni siquiera tienen empresa, o aquí hay un proyecto turístico que dicen que el socio desarrollador fue un sindicato de Estados Unidos. Los transportistas se hicieron ricos. Exacto, adelante. Sí, mira, doctor, yo pienso, uno no quiere hacer una trayectoria, ¿verdad?, de su vida y cosas así, porque no es
como particular hacer eso, ¿verdad? No es conveniente, pero mire, uno por ejemplo ve el tema ese de la asunción del sindicalismo y uno lo ve a nivel como internacional y se da cuenta que en el mundo sindical, no solo aquí, es frecuente el hecho de que un dirigente pueda tener cierta continuidad, una larga continuidad. Y eso es posible muchas veces por un tema de que hay gente que puede conciliar los intereses grupales. Entonces, cuando la gente encuentra a alguien que puede más o menos manejar los intereses grupales, se acomodan a eso. ¿Usted comprende lo que es? Y por eso esa persona puede persistir. No es lo mismo, por ejemplo, un empresario. Lo que le dice, por ejemplo, a usted, un empresario que esté en el CONE, lo que le dice. Pepe, además, si no hay cuarto, sí. La gente no anda atrás de eso. Exacto, lo que le dice, exactamente. Entonces, lo que le dice un empresario a usted en el CONE, yo ocupar este puesto, por ejemplo, en el CONE, Copardón, etcétera, etcétera, me provoca una distracción en tiempo que me impide muchas veces que yo pueda dedicar más espacio al negocio. Entonces, por eso yo no me voy a reelegir más aquí, en Copardón, por ejemplo, o en el CONE. Diferente a un sindicalista, como dice Michel, debido a que no hay ahí mucho que buscar desde el punto de vista económico, como usted dice, pues no son tantos, ¿verdad? Los que se interesan por eso. La paz laboral. Sí. Número uno. Número dos, después de la huelga de Hasbún, ¿te acuerdas? En Codetel. Douglas Hasbún. Douglas Hasbún José. Yo no recuerdo en una empresa privada que haya habido un problema más o menos serio. Segundo, la capitalización de la empresa con la CREP. Y ahora con la seguridad social. ¿Qué papel que tú puedes decir? Nos sentimos orgullosos en los dos procesos, en los tres, en la paz laboral, en la capitalización ahora y en la cosa de seguro social, de la seguridad social. Bueno, yo diré a usted que quien construyó aquí el Código Laboral y lo hizo y lo demandó, el Código de los 92, fue el movimiento sindical. No nos olvidemos que era el Código de Trujillo de 1951 que primaba en este país. Fue un avance. En el 92 conseguimos. Lo que ustedes parieron fue un avance, a pesar de que tiene muchos problemas. Un avance, porque no se olvide que en ese tiempo todos los códigos en América Latina estaban en una etapa regresiva y el nuestro fue progresivo. Al punto que fíjese hoy, ¿quién es que pide la modificación del código? No son los sindicatos. Quien lo pide es el empresariado. Y cuando usted ve que lo pide el empresariado, por algo. ¿Te entiendes? Por algo es. Entonces, en el otro tema, por ejemplo, de la seguridad social, el origen, el paso de avance que significa esa ley de seguridad social, con su defecto, estuvo signado por un trabajo dedicado a tiempo completo de muchos sindicalistas y de movimientos sindicales. No nos olvidemos, el sistema de pensiones tiene defectos, pero de cada 3 pesos que se ponen ahí, 2 lo pone el empresario y 1 el trabajador. ¿Entiendes? Y ese es un logro. Después veremos cómo ajustamos el sistema, es otra cosa, ¿verdad? Pero es un logro significativo para nosotros el que se produjera eso en ese aspecto. Fue otro avance también logrado por la parte del movimiento sindical. Y en la historia tuya, en los 40 años y pico, sí, en el sindicalismo, ¿cuál tú recuerdas que fue el enfrentamiento más importante con el sector patronal? Sí, mire, yo recuerdo la huelga de los 90, no se olvide, ¿verdad? Que eran huelgas, que era una combinación de efectos, ¿verdad? Entre el sector empresarial por un lado, gobierno por el otro y movimiento sindical frontalmente. ¿Con qué empresa? Y eso fueron huelgas duras, pero con empresas, ¿verdad? Con empresas concretas ya, particulares. Sí. Mire, nosotros, por ejemplo, en la Nestlé. ¿Tú estabas nacido cuando Bolonoto? ¿Cuándo? Cuando Bolonoto, hermano, de ahí salgo yo, oye. ¿De Bolonoto, hermano? Salgo yo, ¿verdad? Cuando ¿tú sabes ¿qué hacían ahí? Pedirle lo que es Bolonoto. ¿Qué es Bolonoto? La dulcera dominicana de Bolonoto, hermanos y compañía, una empresa de italianos que daba en la calle Barahona,
No, en la calle Barahona, esquina Tejada Florentino. Tejada Miami. Florentino, exactamente. Entonces, Esa cuadra que está entonces hoy está convertida en Fue un la proyecto. primera gran huelga. En un proyecto habitacional. Sí. ¿Recuerda eso? Entonces, de ahí venimos nosotros, ¿verdad? Venimos nosotros. De Bolonó. De esa parte, sí. Claro, ya teníamos un combate fuera, ¿verdad? Sí. Pero dentro, el primer intento organizativo que hicimos, uno de los primeros intentos, fue en Boroloto, Hermanos y Compañía, ¿entiendes? Y ahí había unos italianos, encabezaban esa empresa y demás asuntos, que en alguna forma tenían una mentalidad que no era propiamente antisindical como tal, ¿entiendes? Vamos a hacer una pausa. Eran tolerantes en ese aspecto. Vamos a hacer una pausa, pero sí. Hay una parte que yo no sé si tú participaste, que fue la que dirigió Barbarín. Barbarín Mujica, perdóname, cuando la tecnología avanza y nos está pasando ahora, cuando ven el robot, se pierden empleos. Aquella vez fue cuando los muelles, se fue Poasi, se fue Tapi, se fue Sinamoa, se fue el Nacional y llegó el furgón. Y entonces no aceptaban la liquidación, sino que no entre el furgón. ¿Cómo ustedes se han adaptado a la tecnología? Bueno, no ha habido ahí más alternativas. Esas son de las cosas que se imponen. Hoy ya los portuarios son prácticamente una historia, ¿verdad?, que permanece ahí. Todavía el local de Poasi permanece ahí y los viejos van ahí, ¿no?, que son como añoranza, ¿verdad? Sinamoa permanece ahí todavía, pero ya son como parte de un proceso de historia que no tiene nada que ver, ¿verdad?, con lo que en los muelles, sí, en los puertos está pasando. Es importante, cuando yo estaba mencionando los sindicatos del portuario, yo veía que el señor aquí y Carlos me miraban con la rapidez que yo lo mencioné, pero pasaba lo siguiente: la mamá del señor aquí, teníamos servicios para el Sindicato Nacional de Estibadores y para Poasi. Y no había seguridad social. No. ¿Tú sabes qué pagaban ellos? 25 centavos por turno. Cada vez que un barco llegaba y decía, queremos 50 hombres para las bodegas, entonces 25 centavos por turno tenían que pagarle para la clínica. Así pero es. Tenía un problema. Eran hombres de 60 y 70 años en aquel momento. Y tenían un problema, y es que no tenían registradas sus familias y te llegaban con 2 y 3 mujeres. Una pero disputa. esta no está inscrita, dice, pero esa es la fenómena, tiene que... Esa es la de ahora. No la de siempre, pero la segunda, la otra. Oye, tú tenías que darle atender a un hombre, a 3 familias y a 4. Era un seguro polígamo de salud. No, había que poner entonces que cuando se casaran, salían del seguro, pero resulta que no se casaban. No se casaban. Sí, pero fíjese que ahora todavía la regalía pascual, por ejemplo, se otorga a esos portuarios. O sea, el gobierno otorga en el mes de diciembre un pago por regalía pascual a los portuarios que todavía quedan, ¿entiendes? Todavía quedan, aunque estén en un estado pasivo, dentro del acuerdo que se tomaron, ¿verdad?, cuando los muelles se privatizaron, sí, está vigente la entrega de la regalía pascual. Pero también hay, siempre lo que más, la imagen que uno más asocia al sindicalista es a la lucha por el bienestar del trabajador. Pero el doctor mencionó los turnos. Y he visto sindicatos que además no solamente son luchadores por el bienestar de esos trabajadores, sino que también son como el gobierno interno de ese conglomerado. Porque son los que agarran y dicen, era su organización. Hoy le toca a fulano. Por ejemplo, habían 1.750 miembros en Poasi. Y ellos lo tenían en una lista. Un barco pedía 50, cogían los 50 que estaban en turno y lo ponían. Después venían los otros. Es decir, es normal. Pero Michelle citó a Pepe por un acto de alguacil, porque tenemos un problema grande, y es el precio de la comida, y él quiere saber qué hacen los sindicatos cuando la cosa se pone aire. Vamos a hacer una pausa para que entonces hablen de comida. Muy bien, la de la comida, ok.